Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hechos 24:16 en la versión PDT dice: por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Hoy hablaremos sobre ¿a quién le importa? En los años 90 se popularizaron dos canciones de manera secular. Una era ¿A quién le importa? De Alaska y Dinarama, y la otra era Me vale de Maná. Tú me vas a decir, ¿cómo es que comenzamos haciéndole referencia a canciones seculares? Porque aunque no lo creas, eso sembró la semilla de lo que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos esas palabras que aparecían o esas frases que aparecían en esas canciones incorporadas en la sociedad. ¿Por qué? Simple. Tú hablas con una persona y lo primero que dice es mi vida. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con ella, a comportarme como yo desee, a expresarme como a mí me parezca, a escuchar la música que a mí me guste, porque total son mis gustos, es mi gana y soy yo el que importa. Y todos los demás no importan. Pero como siempre te digo, no estoy hablando de personas que no buscan de Dios o que no creen en Dios o que no son cristianas. Estoy hablando de personas que son cristianas. Cada vez que tengo un diálogo con alguien sobre estos aspectos, siempre termina la conversación en, pues al final soy yo, a los demás no les debe importar. Y se nos ha olvidado que a lo largo de nuestra vida cristiana nosotros estamos llamados a dar testimonio, un buen testimonio. Y eso a la nueva generación no le gusta escucharlo, porque piensan que es una obligación y no es una obligación. Es que cuando tú tienes una transformación por medio del Espíritu Santo en tu vida, tú alineas tu comportamiento a lo que agrada a Dios y por lo tanto, como es lo que agrada a Dios, vas a terminar siendo una buena persona, llena de principios y de valores. Tú no puedes ser una persona abusiva, malcriada, insolente, mal hablada y decirte a ti mismo que eres cristiano. No puedes, simple y llanamente no. Eres alguien que asiste a la iglesia, pero que no tiene el comportamiento que se espera de un cristiano. Y no porque la sociedad lo exija, sino como te lo explico. Como tú tienes un cambio, una transformación cuando vienes a los pies de Cristo, entonces ese cambio es notorio en los demás. Por eso que en este pasaje dice, por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. No ante la gente y ante Dios, porque el primer lugar es de Dios. Si yo agrado al Señor, seguramente la consecuencia de mis actos van a terminar siendo del agrado de las personas. Yo no conozco hasta el día de hoy una persona que no se agrade de ver a otra con buenos modales, con respeto, que sea educado o modesto, que sea humilde. Yo no conozco personas que se ofendan porque las demás personas se comporten de esa manera. Hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad. Pero sí se ofenden si eres abusivo, altanero, orgulloso, mal hablado y de ajuste de penas dices que eres cristiano. ¿Por qué? Porque está ese pensamiento rondando en nuestra cabeza de ¿a quién le importa? Y tienes toda la razón. No le debería importar a la sociedad, pero a quien le debería importar es al Señor, porque al final nosotros le pertenecemos a Él, somos su creación. Tenemos el libre albedrío, pero también debemos de reconocer que Jesucristo vino a la cruz a entregar su vida por nosotros. Y lo menos que podemos hacer es tratar de agradar a Dios, porque somos cristianos, porque somos seguidores de Jesucristo. Y si tú revisas la Biblia, porque te aseguro que no ha cambiado en estos siglos, en los evangelios Jesucristo todo el tiempo trató de agradar a Dios. Y nosotros por eso somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, aprendemos de Él. Eso quiere decir que nuestra vida debería estar marcada consecuentemente por tratar de agradar a Dios. Pero si tú agradas a Dios, seguramente vas a terminar agradando a las personas, porque tu comportamiento será totalmente diferente. Pero si no, y tienes esa insolencia de decir, ¿a quién le importa lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo escucho, lo que yo hablo? Pues entonces, por eso es que sigues engañándote, diciéndote que eres cristiano. Y verdaderamente tú solo asistes a una iglesia, pero en tu vida no ha habido una transformación. Perdón que sea tan claro, pero al ser tan corta la dosis tengo que aterrizar el concepto de la manera más clara posible y concisa para que tú lo comprendas adecuadamente. El Salmo
119:36 dice: pon en mí el deseo de cumplir con tus mandatos y no el de satisfacer mis deseos egoístas. Esa debería ser nuestra oración. No que preguntamos a quién le importa o lo declaramos a quién le importa. No, mira lo que dice el salmista: pon en mí el deseo de cumplir con tus mandatos y no de satisfacer mis deseos egoístas. Porque nuestros deseos muchas veces son egoístas. Es que yo quiero, es que yo necesito, es que yo declaro, es que yo merezco, es que yo y es que yo. Cuando el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿te das cuenta cómo cambia la situación cuando comienzas a verlo desde la perspectiva bíblica? Ahí ya no hay cabida para decir a quién le importa. Primera de Pedro 2:12 dice: ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Interesante, porque aquí habla del testimonio. Aquí nosotros vemos que el testimonio es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos predicar sin estar en un púlpito, sin tener un micrófono, sin grabar un podcast. Podemos predicar con nuestra vida diaria, con nuestros actos. Entonces, es muy importante que nosotros agrademos al Señor, no que le digamos qué te importa o a quién le importa, sino que nosotros agrademos al Señor, y agradando al Señor la gente se va a dar cuenta de nuestro testimonio. Y quién quita que a través de tu testimonio muchos reconozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, a pesar de que tú no les predicaste nunca, sino que simple y llanamente fuiste coherente entre tus actos y tus palabras. ¿Te das cuenta que sí es importante? No es a quién le importa. Termino con esto. Proverbios 10:7 dice: los justos dejan buenos recuerdos, la gente mala pronto es olvidada. Si todo este argumento que te he dado en base a la palabra no te es suficiente, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Quieres ser recordado como alguien justo? ¿Como alguien al que de verdad el día que falte en esta tierra se le va a extrañar? ¿O quieres ser olvidado tan pronto que ni siquiera se recuerden que ya no estás? Imagínate eso. Ni siquiera se van a recordar de que exististe. ¿Por qué? Porque a donde ibas dabas un mal testimonio. Dabas un testimonio de egoísmo, de división, de chisme, de contienda, de pleito, de malcriadez, de altanería. Esos no son recordados. Esas personas murieron y son olvidados rápidamente. Pero aquellos que fueron personas con buenos principios, valores, que le hicieron el bien a las demás personas sin esperar nada a cambio, que siempre velaron por estar en el momento justo y adecuado, en el momento en el que se les necesitaba, van a ser recordados. Pero entonces, ahora que estás vivo, aprovecha y agrada al Señor, porque agradando al Señor te aseguro que tarde o temprano vas a agradar a las personas. Así que deja de estar pensando, tal como lo enunciaban estas canciones, a quién le importa o me vale lo que diga la gente. No, como cristianos, nosotros sabemos que lo importante es el Señor y Él tiene que tener una buena opinión de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. Así que yo te invito a que tomes una decisión el día de hoy. ¿Eres un cristiano que quiere parecerse a Jesucristo o solo eres un asistente a la iglesia que al final de cuentas va a seguir declarando aún en su vejez a quién le importa? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que hoy tomemos la decisión adecuada, que podamos comprender que a la persona que debemos de agradar es a ti, y agradándote a ti vamos a agradar a los demás. No ser egoístas y declarar a quién le importa, que no se entrometa, es mi vida. Eso no, Señor. Dejar eso atrás y comenzar a agradarte a ti bajo tus estatutos, bajo tus principios, para que algún día nos podamos reunir contigo allá en la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.